versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputándole sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Jesucristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Aleluya. Noten otra vez, hermanos, la importancia en esta porción de la palabra reconciliación. Pueden sentarse. Aleluya. Aquí Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. También dice, nos encomendó, nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice, nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y también os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Aleluya. ¿Qué significa la reconciliación? Es cuando hay dos personas que tienen que tener a lo menos dos personas, ¿verdad? Pero hay algo que separa a ellos. Amén. Pero luego cuando se reconcilian, es que pueden juntarse otra vez, ¿verdad? Amén, aleluya. Si hay pleito entre ellos, luego se reconcilian y pueden ser ahora juntos. Amén. Miren, hermanos, primeramente hay la necesidad de la reconciliación. Porque la palabra de Dios dice ahí de Adán y Eva que estuvieron ahí en el huerto de Edén. Y Dios nomás les dio una regla. Ustedes pueden comer de cualquier árbol, sino por un árbol. ¿Pueden imaginarse, hermanos, de tener solamente una regla? Luego tenían 10 mandamientos, luego tenían muchos cientos de reglas que ellos tenían en la ley de Moisés. Pueden imaginarse de nomás tener una regla. Pero ¿saben qué hizo Eva? Ahí estaba el árbol, en lugar de estar lejos del árbol, ella estaba muy cerquita al árbol. Así es. Como el niño que tenía la jarra de las galletas y su mamá le encontró ahí escondido en el closet con la jarra de las galletas y dijo, mi hijo, ¿qué estás haciendo? Él dijo, estoy luchando con la tentación. Amén. Ella estaba tan cerquita al árbol. ¿Por qué? Porque quería ser tentada, ¿verdad? Luego vino la serpiente, comenzó a hablar con ella, engañando a ella. Y ella dejó que se engañara a sí misma, ¿verdad? Sí, quiero probar de este árbol. Quiero ver cómo sabe. Yo he probado a todos los árboles, a todo el fruto que hay. Creía las mentiras del diablo. ¿Y saben qué? Comió del árbol. Y luego Adán estaba al lado de ella. Se parece que ella no tenía que buscarle, pero que él estaba ahí a su lado. Dijo, prueba esto también. Y probó el fruto. ¿Y saben qué? Por Adán, el pecado pasó a todos los hombres. Amen. Yes. Por Adán, la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto Adán y Eva pecaron. Y en Isaías 59, la Biblia dice un versículo que revela algo de la doctrina del pecado. Que el pecado hace una separación entre nosotros y Dios. Isaías 59, versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades
Han hecho división entre vosotros y Dios. Aleluya, amén. Entonces, entre el hombre y Dios, después de Adán, había una cima grande, un abismo entre ellos. Y el hombre no podría pasar a Dios, no podía alcanzarle a Él, no podía acercarse a Dios para rogarle por el perdón. No. Y la Biblia dice ahí en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Amén. Eso incluye a mí, incluye a ustedes. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso incluye a mí, incluye a ustedes. Todos pecaron. Amén. Y la paga del pecado es la muerte. Amén. ¿Qué es eso, hermano? La necesidad de la reconciliación. Apocalipsis 20:15 dice: el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Amén. ¿Sabe qué? Yes. Sin Cristo, si ustedes no se han reconciliado ya con Dios, ustedes necesitado de la reconciliación esta mañana. Amén. Y si no te reconcilias con Dios, tú vas a ser lanzado al lago de fuego igual que el pecador más vil. Amén. ¿Saben qué? Necesitamos la reconciliación y el Padre quiere reconciliarnos consigo. Versículo 18 dice ahí, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo. Versículo 19, de manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Versículo 20 dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aleluya. Pueden ver, hermanos, que Dios quiere reconciliarnos con Él. Amén. Amén. Es la voluntad de Dios, es la voluntad del Padre que nos reconciliemos con Él. Aleluya. Dice ahí, Pedro escribió que el Padre no quiere que ninguno perezca, Amén. pero que todos vengan al arrepentimiento. Esa es la doctrina de Dios. Amén. El Padre quiere reconciliarnos con Él. Amén. El Hijo quiere reconciliarnos con Él. En Daniel capítulo 9 fue profetizado que vendría alguien que iba a restaurar, que iba a reconciliar al hombre con Dios. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amén. Expiar de una manera de reconciliación, hermanos. Él quería expiar, pagar el precio, derramar la sangre del Cordero para reconciliarnos con Dios. Aleluya. Hecho por Cristo. La reconciliación es hecha por Cristo, hermanos. Hebreos 2:17 dice, por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén. Amén. ¿Saben qué, hermanos? Jesús veía a nosotros. Amén. Y como el Cordero de Dios, Él fue sacrificado por nuestros pecados. Amén. Dios puso nuestro pecado sobre Él. Él es nuestro sustituto. Amén. Pero como nuestro sumo sacerdote, Él llevó la sangre adentro del lugar santísimo para expiar el pecado de nosotros. ¿Y sabe qué? Por medio de su expiación somos reconciliados con Dios. Colosenses 2:20 dice, por medio de Él
reconciliar todas las cosas consigo, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Amén, aleluya. Romanos 5 revela un poco más de esta doctrina. Dice ahí, porque siendo enemigos. No, hermano, yo no era enemigo. Yo nomás era pecador. Yo soy pecador, pero no soy enemigo. No, hermano. Si usted es pecador, la Biblia lo llama un enemigo de Dios. Yes. Igual que la Biblia dice que si alguien está fuera de Cristo, la ira de Dios mora sobre él. Que tú estás atesorando para sí la ira de Dios. En Romanos 2:5, eso es lo que dice. San Juan 3, creo que es 36, es en el capítulo 3 de San Juan, dice que la ira de Dios mora sobre el incrédulo. Aleluya. ¿Qué es eso? Hermano y hermana, usted, si usted está fuera de Cristo, si usted es pecador, usted no está en un lugar neutral. No, usted es enemigo de Dios. Usted es enemigo de Cristo. Y Dios quiere reconciliarte consigo esta mañana. Aleluya. Amén. Jesucristo dijo, es necesario que me fuere de este lugar. Pero cuando yo venga al Padre, yo rogaré al Padre que Él envíe a ustedes otro consolador. ¿Sabe qué? Para nosotros los cristianos, eres nuestro consolador. Pero para los que están afuera de Cristo, ¿qué es el Espíritu Santo? Dice San Juan 16:8, cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si usted es pecador esta mañana, si usted siente al Espíritu Santo convenciéndote de tus pecados, si tú sientes que el Espíritu Santo te está tocando diciendo a ti, tú eres pecador, tú necesitas venir a Cristo. ¿Qué es eso? Es el embajador de Dios que está tratando de convencerte para que regreses a Él, para que te reconcilies con Él. Es un embajador de amor. El Espíritu Santo está tratando de atraerte para que vengas a Jesucristo para que seas reconciliado. Miren, hermanos, eso no es solamente una obra de Dios, pero dice aquí el apóstol Pablo que Él nos ha dado este ministerio de reconciliación. Amén. Él quería involucrar a nosotros cuando sabe que Dios es tan poderoso que Él puede salvar a todos sin nuestra participación. Amén. Si Él quería, Él puede hacer que todos tengan sueños de Jesucristo, hablando a ellos que sean salvos, o que haya apariencias de Jesucristo que Él está predicando en todos los lugares a la misma, pero no. ¿Qué hizo? Nos ha dado a nosotros mismos el ministerio de la reconciliación. Dice en Efesios 4:11, Él mismo dio a unos. ¿Quién es el que dio, hermanos? Es Dios. Amén. Dio a unos apóstoles y a unos profetas y a unos evangelistas y a unos pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero hermano, aquí en Efesios no dice que es para reconciliación. Sí, pero ¿qué significa evangelista? Es un predicador del evangelio. ¿Verdad? Amén.
¿Qué es el evangelio, hermanos? Jesucristo descendió del cielo y él vino aquí a este mundo para el propósito de morir en la cruz y resucitar al tercer día para salvar a ti, para reconciliarte a ti, a Dios. Este es el evangelio. Amén. Aleluya. También 1 Corintios 2, 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, los segundos profetas, los terceros maestros, luego milagros, después dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, diversidad de lenguas. Aquí dice, Dios puso estos ministerios en la iglesia. También esa palabra puso puede ser traducido como dar. Dios dio esos a la iglesia. Porque en San Juan 10:11 se traduce el mismo verbo como dar. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Es el mismo verbo. Entonces, Dios ha dado a la iglesia ministros, ¿verdad? Y Pablo dice, nos ha dado este ministerio. El ministerio de reconciliación. Así es. El ministerio no es algo, hermano, de solamente se celebraron, ¿verdad? No, es un ministerio de reconciliación. Así es. Significa que hay propósito. Tenemos que reconciliar a los pecadores con Dios. Amén. Entonces, hermanos, primeramente Dios tiene el deseo de reconciliar a ustedes con sí mismo. Y ha dado a hombres y mujeres aquí para que sean ministros de la reconciliación. Así es, aleluya. Para que sean salvos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tenemos razones de ser ministros de la reconciliación, hermano, de ser así. Primeramente, hemos sido hechos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, esas cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Dios nos ha reconciliado con sí mismo. Amén. Y Dios quiere que reconciliamos a otros con Él. Así es. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, yo tengo un testimonio que el Señor me ha reconciliado? Amén. Sí, aleluya. 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 Entonces, si usted es nueva criatura, usted puede decir a alguien más, el Señor quiere reconciliarte con sí mismo. El Señor me ha reconciliado a mí y Él te quiere reconciliar. Aleluya. Aleluya. Es el propósito de Dios. Así es. Me acuerdo la esposa del pastor Neil Bridges, hermana Joana, en español sería Juana, que cuando ellos creo que eran evangelistas, estaban predicando en una iglesia. Y el predicador, él predicó de la salvación o del infierno. Y había ahí a la última banca de la iglesia una señora sentada ahí. Creo que su esposo la acompañaba también. Pero esa señora era una descarriada. Y no solamente fue alguien que era cristiana antes, pero fue la hija de un pastor. Y cuando la hermana Joana era niña, ellos jugaban. Ahí en la casa, jugaban afuera de la casa, jugaban en la casa pastoral. Y de repente vino algo a la mente de la hermana Joana. Cuando ella era niña, estaban jugando y quería un chongo. Corrió al cuarto de su amiga ahí, la que estaba sentada ahí a la última banca. Encontró unos chongos. Puso un chongo en su cabello así. Y salió y seguía jugando. ¿Es chongo o chango? Chongo. Sí. Siempre me equivoco, hermanos. Chango. Sí. ¿Y saben qué?
Eso vino a la mente de la hermana Joana. ¿Y qué hizo ella? Ella fue a su amiga que estaba sentada ahí a la última banca, la descarriada, la hija del pastor que estaba descarriada, y dijo: amiga, te quiero pedir el perdón. Dijo: ¿por qué? Pues cuando éramos niñas, te hurté un chongo. Tú tenías esos chongos ahí en tu cuarto. Yo tomé uno, lo puse en mi cabello, y no te di dinero por eso, no te dije nada, y te quiero pedir el perdón. ¿Sabe qué? Dios usó esta historia para tocar al corazón de la señora. Y ella comenzó a llorar y corrió al altar. ¿Saben qué, hermanos? Es una cosa pequeña, ¿verdad? Aleluya. ¿Cuántas otras cosas tenía ella en su corazón que le había causado amargura? Aleluya. Pero cuando una cristiana se acerca a ella y dice: te quiero pedir el perdón por una cosa pequeña, ¿sabe qué? Todavía hay amor. Amén. Aleluya. Dios estaba usando a la hermana Joana para ser una ministra de reconciliación, Amén, para que un alma aleluya. se reconcilie con Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Me acuerdo, hermano Doyle House, que era de la iglesia de mi padre. Él pastoreó en muchos lugares, no sé cuántas iglesias pastoreó. Tenía más de 80 años cuando falleció. Pero mientras que él era joven, predicó en una iglesia. Estaba predicando una campaña. En esta área había 2 iglesias. Había una pelea entre las 2 iglesias. Ellos no confraternizaban. ¿Y saben qué? Las 2 iglesias amaban al hermano Doyle House. Entonces, en esta noche, las 2 iglesias vinieron. Estaban ahí en el mismo edificio por la primera vez en un tiempo. Y Dios dio al hermano Doyle House un mensaje de la reconciliación. Y él predicó el mensaje, hermanos, y ellos oraron y casi nada pasó. Pero luego una hermana se puso de pie y dijo: hermanos, les quiero pedir el perdón. Yo he sido un gran problema en esa pelea que hay. Wow. Yo quiero pedirles el perdón. Y saben que otra persona se puso de pie, pidió por el perdón. Gloria a Dios. Y luego otra persona. Y saben que al fin del servicio se abrazaban. Gloria a Dios. Ya no había pelea. Dios había reconciliado a ellos. Hermanos, estoy diciéndoles una historia de ministro de reconciliación. El hermano Ronnie Baker, un pastor, ha pastoreado muchas iglesias, la mayoría por menos de 2 años o 3 años. Decía que iba a una iglesia para arreglar unas cosas, y cuando tenía todo arreglado se fue, otro pastor vino y pastoreó la iglesia por mucho tiempo. Pero sabe que fue a una iglesia a predicar una campaña. Fue ahí, en esta iglesia, ellos no tenían pastor. Y la razón fue porque tenían a 50 miembros. Y cuando llegó el tiempo de votar por un pastor, 24 decía sí y 26 decía no. Había 2 grupos de personas en esta iglesia. Y siempre un grupo votaba no. Entonces había una pelea entre esos 2 grupos. Y por la pelea no podían estar de acuerdo. No podían tener un pastor. Y el hermano Baker no sabía exactamente lo que estaba pasando.
y no sabía cuáles personas eran las personas que estaban haciendo el mugrero allí, no sabía nada de eso. Comenzó a predicar, y mientras que predicaba, habló de una historia de una persona que tenía a un vagón y 2 mulas. Y esas mulas, él tenía una carga, estaba llevando esa carga y llegó a una loma muy alta. Y sabe que esas mulas miraron ahí a esa loma y no querían subir la loma. Entonces, por estar tan cerca, se pusieron ahí, no se movían, Se macharon. se marcharon, Se macharon. Amacharon. amacharon. ¿Y saben qué? El señor no sabía qué hacer, entonces llamó a otro señor mayor de él que sabía mucho de las mulas. Y él vino y dijo, mira lo que voy a hacer. Y el señor se puso de pie enfrente de las mulas y comenzó a hacer así. ¿Y saben qué? Las mulas le miraban. ¿Y qué hacían las mulas? Comenzaron a hacer así. Entonces, para mostrar a la iglesia lo que estaban pasando, él llamó a 2 hermanos que estaban sentados ahí a la primera banca, que ellos fueran las mulas. Y estaban atrás de él. En inglés no es algo ofensivo, hermano. Mío. Entonces, él estaba así haciendo lo que él hacía, y los hermanos estaban actuando lo mismo. Y el Señor luego comenzó a caminar, las mulas seguían a él, y ellos llevaron la carga ahí al otro lado de la loma. Pero ¿sabe qué? Cuando estaba haciendo eso, y los 2 hermanos estaban ahí, se dieron cuenta que ellos eran el problema. Y la razón por qué la iglesia no había hecho nada es que ellos no querían llevar la carga. Así es. Amén. Y el hermano pastor estaba predicando y estaba mirando aquí y comenzaron a llorar los hermanos. Se abrazaron, le dieron el perdón. Aleluya, gloria a Y Dios. la iglesia fue reconciliado. Aleluya. Gloria Le estoy diciendo a ustedes, hermanos, necesitamos tener un ministerio de reconciliación. Amén. Aleluya. También dice aquí, nos ha encomendado o nos encomendó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Cuántas palabras hay para ser salvo, hermanos? Creer, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Invocar, Romanos 10:3, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya, amén. Confesar, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Recibir a Cristo. San Juan 1:12, más a todos que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Tenemos que venir a Dios, ¿verdad? Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Aleluya. Tiene que arrepentirse. Hechos 3:19 es un tema a través de toda la vida, hermanos. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué necesito hacer para ser salvo? Así es. ¿Necesito creer o necesito clamar a Dios o necesito confesar? Hermanos, esto significa que tienes que creer que tú eres pecador y que Él es el único Salvador. Tú tienes que invocar su nombre, Señor, sálvame. Tú tienes que confesar tus pecados a Él y recibirle como su Salvador y su soberano.
Tienes que venir a Él, arrepentirte del malo y seguirle con todo tu corazón. Eso es lo que significa. Al fin, hermanos, dice aquí, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Rogar no es una palabra pasiva, ¿verdad? Para mí no suena pasiva, suena activa. Así es. Suena que tiene más emoción que rezar, ¿verdad? Orar, rogar. Os rogamos en el nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. La oración de la reconciliación, hermanos. Jesús rogaba por Pedro, dijo: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, Aleluya. mas yo he rogado por ti, Amén. para que tu fe no falte. Tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pablo, la Biblia dice que oraba a Dios, rogaba a Dios por sus hermanos. Hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi corazón, oración a Dios por Israel, es para su salvación. Jesús oraba por Jerusalén. Dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Aleluya. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Entonces aquí tenemos el ministerio de la reconciliación, la palabra de reconciliación y la oración de reconciliación. Una vez, hermanos, el pastor Charles Barnett pidió de Dios, estaba orando en una iglesia, estaba orando y orando. Y dijo: Dios, quiero que me des la carga que tú sientes por los pecadores. Aleluya. Señor, quiero que me des la carga que sientes de los pecadores. ¿Y sabes lo que pasó? Dios puso en él una carga tan fuerte, hermano, tan pesada. Y el hermano Garnett dijo: Señor, quíteme esta carga porque yo no la pueda aguantar. Aleluya. Amén. ¿Sabe qué, hermano? Yo creo que Dios está llamando a nosotros de tener un ministerio de reconciliación, de hablar con otros de la palabra de reconciliación y orar que personas se reconcilien con Dios. Amén. Amén. Esta mañana, hermano, yo estaba pensando hace unos días que Dios vino a Abraham y le dijo que él iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Abraham rogaba a Dios por 50 personas. Creo que luego 40, 30, 20, 10. Pero ¿saben qué? Dios no halló a 10. Dios me dijo algo así: Señor Tito, ¿por cuántas personas tú estás rogando? A veces, hermanos, yo sé que hay oraciones generales en la Biblia que Jesús oró por todo de Jerusalén, como hemos leído aquí. Pero ¿por cuántas personas tú tienes alistadas que tú estás orando por ellos? Aleluya. Amén.
Abraham no tenía nombres de cuántas personas habían ahí en Sodoma y Gomorra que eran justos. Amén. Amen. Aleluya. Tal vez no había nada más que 4. Y es eso de rogar ahí a las 10, ¿verdad? Pero hermano, cuando estamos haciendo intercesión, ¿qué debemos hacer, Señor? Salva a toda la ciudad de Dona. Sí. Pero hermano, debemos orar por personas específicas. Amén. Aleluya. Señor, yo sé que ellos tenían una relación contigo antes, Amén. pero ahora estoy orando que ellos se reconcilien contigo. Gloria a Dios. Amén. Si hay amargura en su corazón, Señor, que sana sus corazones para que ellos sean aliviados de eso y que ellos vengan a ti, Amén. Aleluya. que sean reconciliados en el nombre de Dios. Amén, hermanos. Que pasemos a los altares y rogamos a Dios, hermanos, esta mañana. Aleluya.